Historias a fondo de la mano del periodista Oscar Lorenzo Escalerandi. Oscar, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Sergio, un gusto saludarte, Nico, en los controles también un saludo grande a la audiencia. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante porque tiene que ver con el otro automovilismo. Hay varios automovilismos, ¿no? El turismo de carretera fue el otro día. Hoy comenzamos la historia de la categoría turismo, el por qué se inicia en la República Argentina. Para ello después convocamos a una persona que es especialista en esto para que nos diga un poco más cómo fue la historia de la categoría denominada turismo estándar. Que el auto de la calle sea el mismo que con el cual vos vas a correr, prácticamente sin ninguna preparación, sin nada, y donde podían participar todos los autos que vos quisieras. Para eso iban dividiéndolos en categorías. Por ejemplo, los más chiquititos, después los medianos, los grandes y los super grandes. ¿Más o menos de qué año estamos hablando, Oscar? Según tengo la información, que después se la vamos a preguntar a Miguel Colazo, que es el periodista que vamos a entrevistar, un hombre muy especializado en esto de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando del año 1957, ¿sí? Cuando por primera vez nace esta idea de convocar y hacer esta categoría turismo estándar, donde solamente se anotaron 45 autos, incluyendo todas las categorías. Decimos todas las categorías, reitero, los más chiquitos, los medianos, los grandes y los más grandes. Y también se anotaron autos del viejo turismo de carretera, como las cupecitas y demás. Y entre ellos hay que destacar a un hombre que es caro los sentimientos de los neuquinos, don Cayetano Saladino. No me digas que sí. Cayetano también corrió. Sí, figura en la historia como que se anotó, no lo tengo anotado con qué auto, porque hay que recordar que los autos que corrían en aquella época, por ejemplo, Rural Fiat 1100, el Lancia, Volvo, Opel Sedan, muchos son autos extranjeros importados. Importados, sí, claro. El Cadillac, el Sedan 1951, Alfa Romeo, Peugeot 403, los Borgward, es decir, una infinidad de marcas. Y los más chiquititos eran los NSU Prim, los Izar, que eran motores de 700 centímetros cúbicos. Vos pensás que eran prácticamente una motocicleta con una carrocería y donde hacían en el primer Gran Premio 4.798 kilómetros. Hay muchas anécdotas. Recién vimos ahí en imagen un Gordini. Claro, el Gordini ya, digamos, era más moderno el Gordini. Claro, pero porque el motorcito ese recorriendo claro. Esos caballos. Ahí lo tenemos al Gordini número 8, sí. Que no sé si no fue Copelo o Pairetti, que me parece que corrieron en ese Gordini. ¿Lo vamos a presentar? Nos vamos a Córdoba, ¿cómo no? Bueno, lo presentamos al querido amigo Miguel Colazo. Bienvenido a nuestro programa aquí en AM550. Esto es Historias a Fondo que compartimos con el periodista Sergio Sarachu y Oscar Escalerandi. Te saludamos, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, un gusto de escucharlos, de compartir este momento con ustedes y de que, bueno, lunes a esta hora puede haber un programa de historias a fondo relacionado con el automovilismo. Sí. Yo cuando era muy chico esperaba en mi pueblo de Almafuerte, era muy chico, te digo, entre 10, 12, 15 años, ¿no? Claro. Esperaba la edición de los programas radiales que salían a las 10 de la noche, Coche a la Vista, con Roberto Horacio Montes, Alberto Bocando, Víctor Magas Prieto, Julio Ricardo, es decir, un elenco de periodistas extraordinario bajo la dirección de Luis Elías O'Hill. Después el Negro Cando sacó su programa Vértigo. Y bueno, eran audiciones que estaban a la noche, hasta que en Córdoba apareció Motor y Camino con José Aguilera Sprinter. El otro día lo recordábamos en algún epistolar que mantuvimos. Sí. Y bueno, de esa manera uno iba construyendo historias, ¿no? Yo por ahí me pongo a pensar, y en estos días justamente pensaba, qué tremendo, cómo cambian las historias, porque los que vivimos las historias viejas, los que vivimos estas historias a fondo, como las que probablemente estén viviendo ustedes, sí. Con las hilachitas de un recuerdo tratamos de construir una historia. Y ahora están las enciclopedias que tienen todo. Entonces vos vas a una red social, escribís eso que te costó sacarlo del alma y viene uno con una enciclopedia y te pone, ¡pum!, el coso de la enciclopedia, y la enciclopedia está todo, entonces te refuta, te cambia la cosa, además, claro. Qué distinto, ¿no? Sí. Nosotros acuñábamos un saber que era hasta un saber emocional,
porque no era la cosa solamente cómo había sido, pero cómo había sido, cómo la habíamos sentido, cómo la habíamos vivido, cómo quedó emocionalmente grabada en nosotros, ¿no? Miguel, la historia que uno transita o que has transitado vos, que tenés un largo currículum dentro del periodismo deportivo, además de la medicina y demás, digo, tiene que ver con esto, con algo que se nombra para mí de una sola manera, que es la pasión. Sí, indudablemente. En el caso mío sí, yo soy un apasionado, quizás demasiado apasionado, y de tan apasionado me perdí la posibilidad de haber buscado algún terreno más por el lado de lo trascendente, de lo económico y demás, que no, yo era pasión, pura pasión, y bueno, no me arrepiento, ¿no? Pero era así. Bueno, lo que quería consultarte con Sergio, que también te va a hacer preguntas, ¿por qué nace esta categoría turismo? Yo lo que busqué, que estuve orquesteando en la historia, nació, ¿por qué nació esta categoría en el año 1957, Miguel? Mira, hay que ubicarse en el automovilismo cómo venía hasta ahí. Yo por suerte empecé a vivir intensamente el automovilismo a los 3 años. Yo nací el 19 de octubre del 48, unas pocas horas antes de que se largara a Buenos Aires, Caracas, y en noviembre del año 51, me acuerdo que vino mi papá con un diario muy grande y un titular que decía Fangio campeón mundial. Y esas letras me quedaron grabadas, y a partir de ahí empecé a leer a los 3 años, empecé a leer todas cosas, Juan Manuel Fangio, Juan Galvez, la Ferrari, y al lado de mi viejo escuchando las carreras, Sojita, Agostino, todos los periodistas de aquella época eran mis ídolos, yo los escuchaba, me transmitían esa pasión. Y así, bueno, mi papá me llegaba donde podía, me traía revistas de donde podía, de cualquier parte del mundo, todo lo que fuera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? El automovilismo de ahí teníamos un turismo de carretera con una historia increíble. Yo creo que el TC es una categoría que debería ser la historia del TC conocida en el mundo, ¿no? Es una cosa impresionante, el turismo de carretera. Teníamos también una actividad pistera muy notable, mecánica nacional, fuerza libre, mecánica nacional, fuerza limitada de... Cada provincia tenía sus limitadas, claro. Con los chasis, con los Forte, con lo que fuera, se hacían categorías de más. Y ese era el automovilismo grosso. Y en el año 57, coincidiendo exactamente con las bodas de oro de IPF, se hace el primer gran premio estándar, sí, atrás del de turismo carretera. Ajá. Y fíjate vos una cosa, yo me acuerdo del año 57, dije, ¿qué auto teníamos nosotros en el año 57? Y bueno, mi viejo tenía primero una Coupé Ford 42, después un Chevrolet 40, un Ford 47, sí. Es decir, no se había producido ese lanzamiento, ese boom de la industria automotriz en nuestro país, que es bien a partir de los 60, pero por ahí había muchísimos autos norteamericanos, algunos muy nuevos, otros no tan nuevos y demás, de acuerdo con los que entraban por el sur, por el paralelo y demás. Lo cierto es que ese año 57 se hace el primer gran premio de estándar bodas de oro IPF, con la participación de 45 pilotos. Fíjate vos la división de categorías, la A hasta 1500 de cilindrada, pero después se llegó a la categoría B, que eran 4200 de cilindrada, excepto los 8 en B válvulas a la cabeza, y una categoría C, que eran más de 4200 centímetros cúbicos o 8 en B con válvulas a la cabeza. Miguel, ¿podían participar todas las marcas que existían en el país y como piloto vos tenías que tener algún antecedente o cualquiera se podía anotar piloto y acompañante? No, piloto y acompañante no eran tan exigentes, las marcas eran las marcas que estaban en el país, por supuesto. Era una categoría, una especie de fomento que después alcanzó un desarrollo increíble. Ese Gran Premio del 57 tenía 4.798 kilómetros, escuchá, 4.798 kilómetros, varios servicios, ¿no? 8 etapas. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, General Pico, Mar del Plata, Buenos Aires. Claro. Esas eran las 8 etapas de la carrera. Me acuerdo que se transmitían las noches de gala, que era una cosa, yo me quedaba hasta la 1 de la mañana, además, los pilotos iban, hablaban. Bueno, era una cosa increíble. Y bueno, los estándar empezaron a aparecer después del turismo de carretera. Ahí hay que destacar entre los pilotos pioneros del estándar, fundamentalmente yo destaco 2, pero fueron mucho más, pero 2, sí. Larry y Oscar Marcolongo. ¿Por qué? Porque había, no sé si te acordás vos, una rivalidad muy grande entre 2 marcas, Peugeot y Borgward.
Entonces, Larry era Peugeot, Ajá. Borgward era Oscar Marcolongo y todos los otros que tenían. Yo tuve la suerte de estar muy cerca de Oscar Marcolongo porque allá por los años 40 o antes, vos habrás escuchado la historia de Toscanito Marimón. Sí, Toscanito sí, Marimón sí. fue una persona que se vino a Cosquín porque estaba enfermo de tuberculosis. Sí, por en ese problemas de momento salud, se curaba la tuberculosis, se curaba con el aire puro de Cosquín, ahí en el Hospital Santa María de Punilla. Claro, permitime algo, así lo coloco también a Sergio y a la audiencia. Toscano Marimón, le decían Toscano obviamente porque fumaba toscano. Y arriba del techo de la coupé decía Zárate Cosquín, por justamente la nació en Zárate y vivió toda su vida en Cosquín por el problema que está diciendo. Él se vino a Cosquín ahí y estuvo unos meses internado ahí en el hospital de Cosquín. Había 4 personas que estaban en la misma pieza. Uno era Toscano Marimón, el otro era mi papá, el otro era un señor Carlos Curel, que fue después el director del Hogar Sociedad Anónima, que era la firma que tenía Marcolongo con los Borgward en Buenos Aires, sí. Y un señor de Cosquín de apellido Yurica. Se juntaban bastante seguidos, recordaban anécdotas y cosas terriblemente dolorosas y tristes de cuántos amigos murieron ahí. Me acuerdo que en el año 60 un escritor alemán, Thomas Mann, ganó el Premio Nobel de Literatura con un libro que se llamaba La Montaña Mágica. Él contaba toda la aventura de una persona que iba a ver un amigo que estaba en un lugar así tratando de curarse. Yo me acuerdo que le puse al pan de azúcar, le puse La Montaña Mágica. Y bueno, eran reuniones muy emotivas y demás. Y Toscanito Marimón, una persona increíble, nos contaba cosas y anécdotas, ¿para qué te voy a decir? Él mismo hacía las paellas, organizaba la paella, empezaba la paella a las 11 de la mañana con las cosas que se colocaban y terminaba a las 5 de la tarde. Miguel, siguiendo con el relato de este tema, ¿querías preguntar algo, Sergio? Sí, Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Miguel, nombres que todavía hoy se recuerdan, participaron de esta categoría, además de Pairetti, de Copelo, hasta Reutemann también estuvo corriendo, ¿o no? Sí, pero te digo muchos años después. Vamos a ver eso. Si nos vamos los pioneros, hubo 3 grandes premios, 57, 58 y 59, que fueron los 3 grandes premios pioneros de esta categoría. El del 57 con 45 participantes, el del año 58 con 52 participantes y el del 59 con 73 participantes. Es decir, era una cosa que fue creciendo poco a poco. Había pilotos uruguayos, y después, por ejemplo, y los corredores de estándar eran fundamentalmente corredores de estándar. Larry era el tipo más conocido, Oscar Marcolongo era un piloto típico de esta categoría, Juan Ángel Díez, Ángel Cacuri, estaba Humberto de Tamura, que tenía un Fairley de 8, que bueno, fue ganador del primer campeonato. Había un uruguayo, Leno Dalmas Bonjour, que se vino con una Alfa Romeo 1909 para correr. Miguel, y la categoría, digamos, la más chiquita, con un NSU Prince, la clase A del año 59 la ganó Juan Manuel Bordeu. Sí. Fíjate vos que NSU, con el Prince, la galerita que le decían, el NSU Prince, fue una de las empresas que más dinero puso, publicidad y todo lo demás, para que se fomentara este tipo de cosas. NSU trajo, por ejemplo, a correr, pero pilotos de nivel internacional altísimo. Por ejemplo, Paul Frère, un belga, que ganó con Oliver Jandrian las 24 horas de Le Mans con Ferrari, y que fue autor de un libro, Conducción de las Competiciones, que ahí lo tengo en la casa del lado de mi casa, a ese libro. Fue uno de los participantes también, Juan Manuel Bordeu, Heriberto Bonen, y también Edgar Barr, que fue un piloto de Porsche, que ganó la Targa Florio, que ganó carreras importantísimas, padre de Jürgen Barth, un ingeniero de Porsche, que toda esa gente corría con la galerita NSU, después lo tenía a Bordeu, después lo tenía con un BW 1200, un escarabajo. Claro. Miguel, y comentame un poquito la historia del año 62, cuando irrumpen el automovilismo, más en la Argentina, 2 mujeres al mando de un Mercedes, que además ganaron, y bueno, yo me acuerdo, bueno, yo era bastante chico, pero me acuerdo de esto por el fanatismo del automovilismo que tenía mi padre, que yo heredé de ahí. Digo, al ganar el gran premio, Evi Rosbid y Ursula Wirs, 2 suecas al comando de un Mercedes.
Sí, exactamente. Se hicieron muy amigas de la esposa de uno de los grandes del periodismo pioneros de esta categoría, que fue Federico de Quirbus. Federico de Quirbus, un maestro, quien lo conocí, gocé de su amistad, de la amistad de su esposa también. Durante muchos años tuvimos un trato muy cercano. Bueno, la esposa de Federico de Quirbus se hizo muy amiga de la sueca. Acá pasó lo siguiente, te explico. Hasta el 59, la categoría estándar iba atrás del turismo de carretera. Ajá. Sus principales representantes eran Larry, Oscar Marcolongo, un piloto Jorge Rodrigo Daly, que era un tipo gordo, pegado, que corría con unas camisas afuera espectaculares, Danilo Costanzi, en fin, Pedro Sancha con su Mercury, Domingo Lombardi, y así. Mauricio Franco, el padre de Oscar Mauricio Franco, había alguien que corrían con Lancia Apia. Mira, te podías encontrar con cualquier cosa. El gordo Federico Cook, que después se mató en el año 62, el año de la sueca. Ajá. En el año 60, 1960, 4 de octubre de 1960, se hace el primer Gran Premio estándar internacional solo, ya iba por su cuenta, ajá, con 120 y tantos participantes y con equipos importantes. Un equipo oficial de Volvo, que venía Gunnar Andersson, que era un ralista muy conocido, y Gunnar Paxton, que también era otro ralista de mucho peso. Exacto. Y después estaban cuatro Volvo más, el PB544, el Volvo 1600, ¿no? Que ahí estaban Roberto Vitito Mieres, Juan Cruz Varela, Atilio Díaz del Carril y Roberto Galvez. Uh-huh. Ese era el equipo Volvo, ¿no? Bueno, estaba Borgward con Marcolongo, estaba Larry con el Peugeot, y el equipo que trajo Pepino Giannini con las Alfa Romeo y Giulietta, que fueron una cantidad, y así fue el tendal de autos que se quedó. Rodolfo de Alza, Miguel Santos, Federico Cook, Oscar Cabalén, Juan Manuel Bordeu, Jesús Ricardo Rizati, eran los nombres que estoy dando, claro, todos corriendo con los Alfa Romeo y Giulietta, de los cuales el único que llegó al final fue Gastón Perkins, que llegó en el segundo lugar, y Gunnar Anderson ganó con el Volvo la carrera y segundo se salió. Todavía corrían los otros americanos. Pedro Sancha, es recordada la foto de Pedro Sancha llegando al Autódromo de Buenos Aires en 3 ruedas con el Mercury, así todo creo que le ganó la última etapa. Pero eso fue en el 60. En el 61 Fangio trajo al equipo Mercedes-Benz, estaba con el equipo Mercedes-Benz. Y en el equipo Mercedes-Benz el año 61 venía Walter Schock, que es un tipo que había ganado el Rally de Monte Carlo. Que fue el que ganó después, ¿no? El 61. El 61, claro, sí. Walter Schock. Sí. El primer año que viene Mercedes-Benz, todos eran 220. Claro. Estaba Walter Schock, estaba Hans Hermann, sí, un pilotazo de Porsche, que llegó a ganar las 24 horas de Le Mans y se retiró, sí, pero que también corrió en la Panamericana de México, en la Targa Florio, y en Fórmula 1, Hans Hermann, sí, fue piloto del primer equipo Mercedes-Benz con los W196 en el año 54, los pilotos eran Fangio, Kling y Hans Hermann, que era muy jovencito. Uh-huh. Hans Hermann vino a correr ese gran premio, salió segundo, atrás de Walter Schock en el año 61, Everard Male, que era otro de los pilotos que había venido, y Carlos Menditegui. Uh-huh. Lógicamente, Fangio tenía mucho interés porque eran amigos de cuando habían corrido en la Fórmula 1 y demás, que Menditegui pudiera hacer lo que pudiera hacer. Pero ya sabíamos lo que era Carlos Menditegui como piloto y como persona. Alguien que lo acompañó en muy pocas carreras, en las pocas carreras que no lo acompañó el negro Linares, que era el acompañante de siempre, sí, dice que no, me dijo una vez, no había conocido un destructor de autos como Carlos Menditegui. Un tipo que, velocísimo, pero un maltratador de autos, pero así, claro, a ultranza, ¿no? Y bueno, Menditegui rompió el auto. El año de la sueca, sí, los suecas ganaron todas las etapas, todo lo demás. Menditegui corrió con un 300, no con un 220. Cuando llegan a Carlos Paz, le habían notado mal el tiempo, a Carlos Menditegui le habían notado mal el tiempo, había ganado la etapa, pero no lo habían dado como a 2, suponete que le habían agarrado de 2 minutos, 3 minutos, una cosa así. Y peleó, discutió, lo cierto es que cuando fue a entregar el auto al parque cerrado, llegó tarde y le dijeron, no entra. ¿Cómo que no voy a entrar? Yo soy Menditegui, que se lo pasó por arriba con Mercedes 300. Va, pero lo descalificaron ahí, y fue la segunda y última participación de Carlos Menditegui en el año 62, que ganaron las suecas de punta a punta, sí, porque indudablemente Mercedes-Benz era una estructura superior, sin duda, claro, ninguna duda, era una estructura muy superior, sí.
Lo que hay que decir que Mercedes-Benz gana el 61, el 62 con la sueca, el 63 Sí. repite con Juan Manuel Bordeu y el No, 64... pará, el 63 corre Bordeu, pero gana Eugen Boringer. Gana Eugen Boringer sí. y sale segundo Dieter Grenzer, Ajá. que era otro piloto alemán muy bueno de categoría turismo, llegó a correr con los Ford Capri en la época de los Capri, que eran capos. Sí. Y Bordeu, también al estilo Menditegui, la pelea, pero Bordeu un poco más conservador que Menditegui pero llega en el tercero o en el cuarto lugar. Es decir, está bien. En Mercedes había que ser disciplinado, no, y Fangio en ese aspecto no les pudo meter a los muchachos nuestros la disciplina férrea que tenían los alemanes. Los alemanes eran disciplina de fierro. Disciplina full, claro. Totalmente. Y de acuerdo a lo que yo tengo acá como información, en el año 1965, se produce la primera victoria nacional con Ernesto Santamarina. Ernesto Diego Santamarina, un pilotazo. Te voy a decir un nombre de Peugeot. Sí. Muy bueno, esos pilotos de perfil bajo, ¿viste? Sí. Ya anteriormente en Peugeot, es decir, el primer adelantado de Peugeot fue Larry. ¿Para qué lo ganó el Gran Premio 57, de 59? Y Larry fue un monstruo, ¿no? Fue un piloto extraordinario. El segundo adelantado de Peugeot fue José Pepe Migliore. En el año de la Sueca, en el año de la Sueca, 1962, José Pepe Migliore corría con un 403 todavía, en la categoría hasta 1600, y corría contra los Volvo 1600, pero eran oficiales, pero que andaban mucho más que el Peugeot y demás. Les pegó un baile, le pusieron el cóndor de la... Fue la mejor carrera de su vida. Pepe Migliore no hizo otra carrera mejor que esa nunca más en su vida, pero hizo un carrerón. Y después ya cuando en la época de los 404, bueno, ahí entra Ernesto Diego Santamarina, entra el turco Cabalén, que previamente Cabalén en el 61. Cabalén es el único tipo que en la historia de los 4 años que corrieron los Mercedes le ganó una etapa. Le ganó la cuarta etapa del año 61 con el Giulietta Rojo, número 337. Alfa Romeo Giulietta TI decía, era el 337 Cabalén. Y otro pintado igual, el 347, era Jorge Copero. Cabalén le ganó la etapa de Catamarca a Tucumán, por el camino de Minas Capillita, que ganó a los Mercedes-Benz. Lo único, los Mercedes ganaron todas las etapas, menos esa etapa del año 91 que le ganó Cabalén. Después Cabalén con el 404, bueno, hizo todo lo que hizo de cabeza grande, ¿no? Y Ernesto Diego Santamarina, te digo una de Ernesto Diego Santamarina, piloto de perfil bajo y demás, y nunca bien ponderado. En el autódromo Cabalén, en el año anterior a que Reutemann se fuera a Europa, en el 69, que Reutemann corría con el Iguá, que es el BWA, el motor Fiat del equipo del ACA, le hizo con un Martos Peugeot, le hizo un carrerón a Reutemann, un carrerón pegado ahí que no lo pudo pasar, es decir, no tenía el DRS, ¿no? Si hubiera tenido el DRS lo hubiera pasado. El DRS es lo que utiliza la Fórmula 1. Lo que era Reutemann como pistero, aún en esas etapas de comienzo. Y Ernesto Diego Santamarina, en la Fórmula 2 nacional, con ese Martos Peugeot, sin ninguna propaganda en color oscuro, verde oscuro o negro, el auto. Te digo, yo es un piloto que yo lo admiré muchísimo. Mira vos. Bueno, Miguel, tenemos que terminar porque ya son las 11:30. Sí, ya sé qué pasa. No, está bien. Y por último esto, ahí termina en el año 67 la historia del turismo y digo, ¿es la antesala de lo que es hoy el rally o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, sí, tiene que ver porque llegó un momento en el cual estos grandes premios de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros no se podían hacer y la modalidad de rally ya se había estudiado de acá todo lo demás, empezaron a hacerse rally tipo regularidad y demás, y empezaron a aparecer genios del rally como el Bicho del Buono, por ejemplo, que para mí es el padrino del rally nacional, una cosa increíble, y se crean en Córdoba la Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally, la Asociación Cordobesa de Volantes, es decir, mucha gente que empieza a tomar el rally y después ya cuando las carreras en ruta tienen ese cambio que se produce, ya estamos hablando de los años 70, bien para adelante, y los 80 también, entonces así empieza el rally a crecer y tener su época de oro, y Córdoba, bueno, proveedora de pilotos, porque Córdoba venía siendo escuela desde los años 60, Córdoba empezó a ser escuela zonal, así que calcula vos toda la gente que salió.
Miguel, estuvimos al principio del programa dando a conocer lo que es tu trayectoria y me gustaría que en estos últimos 3 minutos que nos quedan nos cuentes un poquito de tu libro, De Maranello al Infinito, sobre la historia de Ferrari, que realmente es imperdible. Tiene un prólogo de Fernando Tornello. ¿Cómo lo Sí. hiciste? ¿Qué satisfacciones te ha dado? Bueno, me ha dado satisfacciones e insatisfacciones. La satisfacción fue poder hacerlo. La idea no era esta. La idea era hacer un libro con los 70 años de Ferrari, 70 años verdaderos, es decir, del 47, que nace la firma Ferrari, hasta el 2017. Yo estaba en Indianápolis haciendo un asado en el Juncos Racing con mi hijo Eduardo y todo. Hacer un libro de los 70 años de Ferrari, etc. Cuando lo hice, lo intenté hacer, iba a ser extremadamente extenso y iba a costar lo que no podíamos pagar. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo, para dar mi gusto de hacer algo. Y hice desde el año 47 hasta el año 88, cuando muere Don Enzo. El último capítulo trata sobre la muerte de Don Enzo. Y bueno, me dio la satisfacción de decir que los libros que hicimos los vendimos. Pero hoy en día, la industria del libro, qué sé yo, tenés que tener sponsor, tenés que estar muy dedicado a eso, todo lo demás. Yo me alegro de haberlo hecho. No me quedaron tantas cosas en el tintero, que es mucho más lo que me quedó en el tintero que lo que publiqué, pero de cualquier manera creo que son historias, 42 capítulos potables de hechos que tuvieron que ver con Ferrari. Traté de no, si bien de tener muchas fuentes de información, lectura y demás, pero no copiarle nada a nadie. Nadie me acusó de ningún plagio ni cosa por el estilo. Traté de ponerle un toque personal a todo, y bueno, ahí estamos. Me hubiera gustado hacer una segunda parte de 1988 hasta la actualidad, pero no creo que la vaya a poder hacer, y es más, ya casi se lo he descartado. Pero bueno, ahí está, con las 3 Ferrari de Daytona Beach del año 67 adelante, y bueno, todavía me quedan algunos ejemplares o para regalarle a algún amigo muy cercano o para vender, pero muy poquitos, se vendieron prácticamente todos. Mi hijo estuvo muy contento con eso. Pero además no muchos periodistas, Miguel, después de haber transitado las redacciones o los programas de radio o la televisión, no muchos se lanzan a escribir un libro, que es una experiencia realmente formidable porque es la sensación de que eso sí queda para siempre. Sí, a mí te digo, en un asado que hicimos, que hizo mi hijo Eduardo, en la parrilla, ¿no? El previo a las 500 millas de Indianápolis del año 2017, ahí en la casa de Ricky Juncos. Bueno, había muchos latinos y todo lo demás, y me dieron un impulso realmente increíble. Lo más notable del caso es que de todos los que me dieron el impulso más grande, donde hay muchos latinos que no eran de acá de Argentina, estaba el presidente de la Asociación Latinoamericana de Periodistas de Automovilismo de Estados Unidos, que está en Los Ángeles. Ninguno me compró el libro 2 años después. Ah, no, pero a vos te parece. Bueno, pero al menos el impulso te lo dieron, Miguel. Sí, me dieron, me embalaron. Y te largaron solo. Entre todo el empuje que me dieron, más los buenos vinos que tenía Ricky Junco ahí, claro, esperando, ¿no? Así que sacamos la fuerza para salir. Tuve que sacar mucha fuerza, porque digo, yo volví a Indianápolis ese año y me encontré con que un cáncer de próstata que había tenido en el año 2012 había vuelto en el 2017, un grado más grave todavía, y tenía que volver a empezar la lucha. Yo sabía que esa es una lucha que nunca termina, y fue un golpe que realmente, no de knockout, pero bueno, me levanté de más y acá estamos, en la lucha como siempre. Bueno. Miguel Eduardo Colazo, muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial nuestro y de la audiencia de haber tenido tu testimonio desde Córdoba, y bueno, ya nos volveremos a encontrar de la mano de Ferrari para hacer otra historia a fondo con Oscar Escalerandi, ¿te parece? Pero sí, por supuesto, va a ser un gusto muy muy grande. Además, yo en estos últimos meses, ya después de publicado mi libro y todo lo demás, he tenido acceso a mucha más información,
hay mucha información que no ha trascendido mucho. O sea, hay 2 libros editados muy recientemente. Uno es una enciclopedia fabulosa, que se llama La Ferrari Secondo Forgieri, escrito por Mauro Forgieri. Sí. Y el otro es un libro donde está todo lo que no se ha dicho de Enzo Ferrari, está ahí. Es el libro de Piero Lardi, Mio padre Enzo. Ahí se cuentan cosas que uno ni se las imaginó, ni las leyó nunca en ningún otro lado, ni cosas por el estilo. Así que creo que va a ser muy importante compartirlas. ¿Cómo no? Otra noche te vamos a convocar, Bueno. te iremos a buscar ahí a Córdoba en nuestro viaje al Puerto de la Noche para hacer estas historias a fondo. Miguel Eduardo Colazo, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, dichoso de ustedes que tienen esos espacios. Yo después de haber compartido tantos y durante tantos años, mi hijo todavía me dice, ¿no querés que hagamos uno? Le digo, ya no, pero de cualquier manera es un gusto muy grande para mí poder compartir estos momentos con gente que realmente sé que le gusta y que como yo, con las hilachitas de un recuerdo, tratamos de reconstruir una historia. Te puedo asegurar que cuando ande por Córdoba te llamo, así nos conocemos, pero para charlar, tomar un café y seguir hablando de automovilismo. Miguel, gracias. Un abrazo inmenso. Gracias. Y gracias a ustedes. Bueno. Muy lindo, Oscar, Sí, muy lindo. La verdad que es un libro viviente, porque además es un apasionado de la historia. El libro Ferrari, que me lo compré hace poco, hace 4 meses atrás, me lo devoré en 2 o 3 días, porque además tiene muchas historias que vos ni te imaginás que cuenta. Las internas, uno se las imaginaba, porque yo vengo de sangre italiana, imagínate, mi papá es Ferrari. Pero mi papá lo idolatraba a don Enzo Ferrari y él cuenta cosas que por ahí no es para tanto idolatrar. Pero bueno, ahí estaba Miguel Colazo. Historias a fondo. Un circuito que volvemos a vivir a través de los testimonios, las anécdotas, las banderas a cuadro que siguen aclamando a los corredores de nuestros caminos.